Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 51, versículo 1. Dice así este texto: Escuchadme, vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad la roca de donde fuisteis tallados y la cantera de donde fuisteis excavados. ¿Quiere darle lectura con toda su fuerza, por favor, a este versículo 1? Amén, gloria a Dios. Padre del cielo, sea enviada tu palabra, tu consejo, tu instrucción. Seas tú hablando a nuestras vidas, que tus hijos, tus hijas puedan salir de este lugar con un consejo, una ministración en sus almas. Queremos oír, queremos atender, queremos guardar y llevar a la práctica tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Pidamos las virtudes que requiere nuestra alma con toda vuestra fuerza. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero tener toda tu palabra, Señor. Así sea. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Tome su lugar. Nos encontramos ante un mensaje muy importante que debemos de recibir en nuestro corazón. Vemos que Dios le habla a su pueblo, un pueblo que estaba pasando por terribles desconciertos, un pueblo que estaba experimentando una desconexión con su Creador. La mayoría del pueblo vivía en una decadencia espiritual, en una apostasía, en donde los propios reyes se habían volcado tras la idolatría. Y entonces nuestro Padre Dios permitió que su pueblo tuviese en sus manos y llevase a su boca una copa que generaba vértigo, que generaba temblor cuando Israel bebía esa copa, generó una inestabilidad, generó miedo. Por eso se le conocía como la copa del vértigo, la copa del miedo. Y usted sabe que una de las manifestaciones primordiales o principales que se evidenciaron en el huerto del Edén fue el miedo. Y el miedo hace que la persona se esconda del Creador. El miedo hace que la persona no tenga una visión clara. El miedo hace que la persona viva en un estado de terror. Y todo esto fue producto de una desconexión. Todo esto fue producto o resultado de una manifestación que tuvo el hombre con su Creador. Se desconectó el poder, se desconectó el amor, se desconectó la unidad. Ya no había unidad con Dios. Y en este capítulo 51 vemos cómo esta copa de vértigo
Esta copa de miedo lo componían 4 ingredientes. Era una mezcla de 4 ingredientes que cuando Israel probó esta copa, entró en un estado de desesperación, entró en un estado de miedo. Pero vemos cómo las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios es rico en misericordia, Dios es rico en bondad, Dios se compadece de sus hijos. Y entonces nuestro Señor le envía un mensaje por medio del profeta Isaías, un profeta que fue muy sensible a la voz de Dios. Cuando le mostraron al profeta Isaías que había una tarea que desarrollar, que había un trabajo que hacer para que el pueblo volviese a su Creador, un profeta que es considerado como el pregonero de buenas noticias, el que invitaba a volver a tener contacto y comunión con Dios. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y obedecéis, dice, comeréis lo mejor de la tierra. Él venía con un espíritu tierno, haciendo que el pueblo retornara a su Creador, pero también evidenciando cuáles eran las cosas que había incurrido Israel para estar experimentando un momento adverso en sus vidas. Y el Señor habla por medio de su profeta y le dice: ustedes tienen que mirar a la roca, porque dentro de un pueblo, dentro de una congregación, siempre hay un remanente, siempre hay personas que se mantienen leales a Dios, siempre hay personas que se mantienen fieles a su Creador. Por eso el mensaje que envía el Señor le dice: escuchen vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, los que tienen comunión con Dios. Y dice: observen a la roca, miren la roca, porque ustedes llevan en su vida esa genética, porque ustedes son portadores de esa bendición, porque de ahí ustedes fueron extraídos, de ahí ustedes fueron sacados. Dice la Escritura que por su gran amor nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Tu alma fue creada antes de la fundación del mundo. Y tu alma requiere entonces el apego, tu alma requiere el alimento, tu alma requiere la fortaleza, la gracia, la unción, porque son las virtudes que tiene nuestro Dios para sus hijos. Y por eso dice: observen a la roca de donde fuisteis tallados y la cantera de donde fuisteis excavados. Y una ocasión Moisés, allá en el libro de Deuteronomio 32:4, expresa con gran admiración diciendo: la roca, ese cimiento maravilloso que debe de tener el ser humano, esa seguridad en donde debe de colocar la vida el hombre y la mujer. Viene mi Señor Jesús y le dice a Pedro: sobre esta roca ustedes van a ser edificados, la iglesia va a ser edificada.
Y las puertas del infierno no van a poder contra la iglesia. La influencia demoníaca no puede contra la iglesia de Jesucristo. En ese versículo 4 del capítulo 32 de Deuteronomio dice, la roca, con signos de admiración, porque maravilloso es nuestro Dios, grande es nuestro Padre, sublime es su nombre, todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces nos dice, la obra que ha hecho la roca es perfecta. Levante su mano y diga, perfección. Vamos, diga, el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará. Su obra es perfecta, hijos. Dice, porque todos sus caminos son justos. También menciona que es un Dios de fidelidad. O sea, todo lo que ha declarado, lo que ha escrito, se cumple. Él es fiel. Dice, y sin falsedad. Él no miente. Si Él dice que Él es tu amparo y tu fortaleza, es real. Si Él dice que Él te levanta y te consuela, es real. Si Él dice que es tu sanador y tu defensor, es real. Un Dios de fidelidad y sin falsedad. Pero también dice, Él es justo y recto. No, en Él no hay injusticia. En Él no hay iniquidad. En Él no hay maldad. Tampoco hay chuecuras, dobleces. No, es recto. Y por eso cuando el Señor le dice a su siervo, dile a mi pueblo que mire a la roca, que ponga su mirada en la roca, que cimiente su vida en la roca, porque su obra es perfecta. Y viene nuestro Señor Jesucristo y dice, van a venir tiempos en donde los cielos y la tierra van a pasar, se van a mover, van a haber sacudimientos, van a haber inestabilidades. Pero si ustedes se apegan a mi palabra no pasará. O sea, no van a ser movidos, no van a ser sacudidos, porque ustedes se refugian en la palabra que sostiene al universo. Cuando le habla nuestro Padre Dios a su profeta, a su siervo, para darle el mensaje a Israel, en ese capítulo 51, y nos vamos al versículo 22, dice, así dice tu Señor, el Señor tu Dios, fíjese, así dice tu Señor, diga, yo tengo un amo del universo, diga, y Él es mi Dios. Fíjese lo que nos escribe, porque este mensaje lo está enviando Dios para nosotros. Dice que contiende por su pueblo. ¿Quién defiende a su pueblo? Nuestro Padre Dios, el amo del universo. Y entonces dice, he aquí, he quitado de tu mano la copa del vértigo, el cáliz de mi furor, nunca más lo beberás. Levantemos nuestra mano a Dios y digámosle, Señor, líbrame de probar esta copa. Vamos con fuerza, diga, yo quiero ser justo, quiero ser recto, quiero ser fiel, quiero ser libre de la falsedad, quiero fundamentar mi vida en la roca. Amén, que así sea. Entonces aquí el Señor le está haciendo ver a su pueblo que Él había otorgado en las manos de su pueblo la copa del vértigo. Y esto nos muestra, nos revela una enseñanza para que nosotros cuidemos nuestra comunión con Dios. El apóstol Pablo escribió una ocasión y dijo, estas cosas se registraron
como ejemplo para que no hagamos lo que ellos hicieron. ¿Cuáles son los ingredientes o las mezclas que tenía este vino? En el versículo 13 de ese mismo capítulo nos habla de la sobrevivencia, del miedo que tuvo Israel cuando era oprimido por los imperios que hicieron estragos en Jerusalén. Dice: ¿has olvidado al Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra, para que estés temblando sin cesar todo el día ante la furia del opresor, mientras éste se prepara para destruir? Pero ¿dónde está la furia del opresor? Este es uno de los miedos a los que se enfrenta el ser humano cuando pareciera ser que las cosas no están fluyendo bien. El miedo de la sobrevivencia, el miedo a quedarse sin nada, el miedo a quedarse sin recursos, el miedo a entrar en un estado en donde la vejez, en donde la pérdida de la fuerza se hace presente. Y por eso Dios les cuestiona y les dice: ¿te has olvidado? ¿Ya no lo recuerdas? Que quien te hizo, quien te formó, creó los cielos y puso los cimientos de la tierra. ¿Qué acaso no sabes que todo está bajo control y bajo el mando del amo del universo? No tienes por qué vivir preocupado ni afanado. No tienes por qué magnificar el problema, porque más grande que ese problema es el Dios Todopoderoso. Y para Él no hay nada imposible. Para Él, nuestro Padre Dios, todas las cosas son posibles. Esta es una de las mezclas que tenía el vino que tomó Israel. Número 2, versículo 20. Tus hijos han desfallecido, yacen en las esquinas de todas las calles como antílope en la red, llenos del furor del Señor, de la reprensión de tu Dios. Este es otro de los miedos que atravesaba a Israel cuando los niños, cuando los hijos eran arrebatados, eran exiliados y llevados a imperios para que fuesen esclavos o sirvientes de la corte de los emperadores. Y esto es lo mismo que se está viviendo en estos días. Por eso el Señor nos invita al principio a mirar a la roca, a refugiarnos y a cimentar nuestra casa en la roca, para que nuestra familia, tu matrimonio, tus hijos, no sean objeto de elementos que quieren esclavizarlos, atorarlos en esas redes. Hoy en día, usted se dará cuenta cómo la maldad ha incrementado su trabajo y es constante, es continuo, seduciendo, engañando a los niños, a las niñas, con juegos violentos, con juegos en donde despiertan el deseo de la venganza, la ira descontrolada. Aparentemente juegos, pero están inyectando odio en el corazón de los niños. Por eso el Señor le escribe a su pueblo y le dice: tus hijos han desfallecido. Y si usted se da cuenta, la maldad ha trabajado y sigue trabajando tan terriblemente
en donde quieren inducir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la drogadicción. Quieren inducir a nuestros jóvenes al alcoholismo, a vivir atados en una esclavitud espiritual con la maldad. Y por eso el Señor nos envía su palabra y nos dice, tienen que observar a la roca. Tienen que fundamentar su vida, su carácter, en los fundamentos que van a hacer que soporten esa embestida, ese ataque que viene en los últimos tiempos. Usted se dará cuenta cómo la sociedad está siendo dañada por toda esta tentación y propuestas malignas, y están siendo arrastrados nuestros niños y nuestros jóvenes hacia el engaño. Y aquí es donde nosotros tenemos que conectarnos con Dios para que no probemos esa copa que contiene el daño a nuestros hijos. La tercera mezcla lo vemos en el versículo 19. Estas dos cosas te han acontecido. ¿Quién te confortará? Desolación y destrucción, hambre y espada. ¿Quién te consolará? Esta es otra de las manifestaciones cuando una persona se desconecta de Dios. Comienza a sentir los estragos de la destrucción porque se abre la puerta a la maldad. El hambre puede ser hambre natural, pero también hambre espiritual, en donde el alma comienza a debilitarse, y cuando el alma comienza a debilitarse, entonces entra en un estado de enfermedad. Y por eso vemos la espada en acción, que puede representar la violencia, puede representar un accidente, pero también puede representar una cirugía. Por eso es bueno, amados hijos de Dios, que diariamente se cumpla en nosotros lo que el rey David decía en Salmo 16:8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, al Señor lo he colocado frente a mi persona. Qué importante es que miremos constantemente a la roca de nuestra salvación. Y número 4, en el versículo 18, vemos otra carencia o vemos otro estrago de esta copa del vértigo. No hay quien la guíe entre todos los hijos que dio a luz, ni hay quien tome de la mano entre todos los hijos que crió. La falta de liderazgo, la falta de enseñanza, la falta de guianza, es uno de los estragos dolorosos que tiene el ser humano cuando no tiene alguien quien le enseñe, alguien quien le corrija, alguien que lo amoneste, alguien que lo exhorte. La persona llega a descuidar ese vínculo, llega a descuidar a sus instructores. Y cuando una persona se queda sin un maestro, sin un padre espiritual, esa persona comienza a desviarse, comienza a tomar decisiones sin consejo, y entonces se encuentra con resultados que lo conducen a la muerte. Cuando Israel vivió estas experiencias, cuando Israel atravesó por este momento, ese remanente, ese grupo de personas que comenzaron a añorar, que comenzaron a reflexionar y a hacer una introspección, inmediatamente se unieron, y dice Isaías 51:9,
que comenzaron a levantar su voz, comenzaron a unirse para clamar al Creador. Y fíjese lo que le dijeron al Señor. Fíjese el mensaje que hablaron. Le dicen 2 veces a Dios: despierta, despierta, vístete de poder. Yo le pregunto, ¿Dios estaba dormido? ¿Cómo ven? ¿Dios estaba dormido? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué respondería Dios si, hermanos, el pueblo le dice: despierta, despierta? Más bien Dios respondería y diría: despierten ustedes, ¿no? Porque dice el Salmo 21, Él no duerme, Él no dormirá al que guarda a Israel. Y en vez de pedirle al Señor misericordia, en vez de pedirle al Señor la ayuda, vemos cómo le hacen ver al Señor como si se hubiese olvidado Dios de ellos. Dice: despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor, despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab y el que traspasó al dragón? ¿No eres tú el que destruyó al faraón? ¿No eres tú el que abrió el mar rojo? ¿No eres tú el que abasteció al pueblo cuando estaba en el desierto? ¿No eres tú el que le diste victoria a Israel? ¿No eres tú el que ayudaste a tu siervo David para salir victorioso? Y Dios dice: qué bonito, ¿no? Recordándome las hazañas y la grandeza. Pero esto suele suceder, amados hijos de Dios, cuando uno está pasando por un momento adverso. Esto suele suceder cuando uno está metido en una crisis, en un caos. Cuando el diagnóstico negativo llegó a tu vida, comienzas tú a decirle: Señor, si tu palabra está escrita, si tu palabra dice que tú eres mi sanador, mira cómo estoy viviendo, o mira qué está pasando conmigo. Hermanos, aquí vemos cómo Dios es un Dios misericordioso y se da cuenta que su pueblo tiene registrado en su memoria el poder de su mano, el poder de su grandeza. Tiene registrado en su corazón que Dios es un Dios grande. Pero debemos entonces de traerlo a nuestro presente y hablar con confianza y seguridad y saber que Dios va a intervenir de una manera especial en el problema, en la circunstancia, en el diagnóstico negativo que estás viviendo. Dios envía esta palabra y te dice: yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio, yo soy el que te levanta, yo soy el que te corona de favores. Bendito nuestro Dios. Pero es importante que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, valoremos la comunión con nuestro Dios. Que día a día podamos expresar la necesidad de su presencia en nuestra vida. Que día a día podamos hacer una realidad esa fe, esa confianza que tenemos en nuestro Padre Dios. Fíjese que usted debe saber esto, que el libro del profeta Isaías contiene 66 capítulos. Y según los sabios, cada capítulo representa un libro de la Biblia. Cada capítulo representa en la esencia de lo que registra cada libro. Y cuando uno observa este capítulo 51
con qué libro está relacionado es con la carta que escribe el apóstol Pablo a los colosenses. Es el libro 51. Y en ese libro 51 vemos cómo Pablo le escribe esta carta a la iglesia y hay un reconocimiento de una trilogía poderosa que debe de tener el creyente en su vida. Reconoce que esa iglesia es portadora de fe. Con toda su fuerza diga, la fe divina. La fe en Dios. Y diga, y la fe de Dios. Pero también esta iglesia es portadora de un amor especial para con Dios, pero un amor también para sus hermanos. Ahí vemos otro ingrediente maravilloso, ya que la propia Escritura nos enseña que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú amas a Dios, entonces su amor te llena el corazón, y cuando tú tienes amor de Dios, el amor cubre multitud de errores. No andas buscando errores de los demás. Cuando el amor de Dios está dentro de ti, tu visión no es buscar errores, sino ministrar ese amor al necesitado. Pero cuando la persona deja que entre el veneno de la maldad a su vida, dice que la maldad, al incrementarse, el amor de muchos menguaría. Entonces la persona ya no mira virtudes, sino solo busca errores. Pero también esta iglesia de Colosenses es reconocida por otra virtud, que era la esperanza bendita, o sea, la preparación para el encuentro con el Dios Todopoderoso. Hay una relación. Todo lo que está por venir a la tierra va a traer un estado de ansiedad, miedos, terrores, porque los eventos proféticos se van a cumplir. Por eso dice que su obra es perfecta. Pero vale la pena que como hijos de Dios busquemos a Dios, nos llenemos de fe, amor y esperanza, o esperar ese día tan glorioso para encontrarnos con nuestro Señor. ¿Y qué nos aconseja? Ahí en ese libro de Colosenses, ¿qué es lo que aconseja nuestro Dios? ¿Qué es lo que nos invita a que nosotros nos alimentemos? Dice, haya en vosotros abundancia de palabra. O sea, aliméntate de la palabra. No te desconectes de la palabra, porque la palabra revela el carácter de nuestro Dios, la palabra revela las promesas divinas, la palabra revela lo que Dios tiene para ti, la palabra te llena de salud, la palabra te llena de gracia, la palabra te llena de fortaleza, la palabra limpia tus entrañas. Por eso cuando viene la amenaza, porque nadie está exento en este lugar, en cualquier lado, nadie está exento de recibir una mala noticia. Pero cuando hay abundancia de palabra, entonces puedes abrir tu boca como lo hizo el rey David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Señor me ha puesto sobre una roca en alto, dice. Esto nos habla entonces, amados hijos de Dios, que en los últimos tiempos, todo lo que está por venir, todas esas cosas que serán
relacionadas como el juicio que Dios trae a las naciones, es necesario que el pueblo de Dios, es necesario que la iglesia de Cristo no se desconecte del amor a Dios, no se desconecte de su fe en Dios y no se desconecte de que el Señor viene pronto por su iglesia. Y por lo tanto tenemos nosotros que poner la mira, porque así lo dice Colosenses 3, pon tu mirada, pon tus ojos en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo Jesús. ¿Sí vamos bien? ¿Estamos bien? Entonces, cuando el hombre camina en esta tierra desconectado de Dios, es probable que lleguen o lo alcancen todos los juicios que vienen a esta tierra. Pero cuando la persona alinea su corazón, alinea su mirada, alinea su mente con Dios, Dios es fiel y sin falsedad. Él te va a guardar. Él ha prometido guardarte. Él ha prometido protegerte. Hay contagios que vendrán en los últimos tiempos. Virus, bacterias carnívoras que habla la ciencia, que ya están actuando, en donde rápidamente esos virus destruyen los órganos del ser humano. Pero todo esto está permitido por Dios, porque está escrito que vendrá un juicio a las naciones, pero también está escrito que Dios va a guardar a su pueblo. Dios va a guardar a su iglesia, porque tú eres templo del Dios vivo. Entonces Dios guardará tu cuerpo, Dios guardará tu alma, Dios guardará tu espíritu. Por eso, cuando vemos cómo el llamado que el Señor le hace a su pueblo, el llamado que el Señor le hace a sus hijos, es: miren a la roca, pongan los ojos en la roca, porque su mirada de nuestro Señor emite bondad y misericordia. Aún en medio de nuestros errores, en medio de nuestras equivocaciones, su mirada ministra amor. Cuando Pedro lo negó, cuando Pedro, al exponerse ante esos enemigos del Señor, dice que lo negó y hasta maldijo. Y su mirada, esa mirada del Señor, hizo que él saliera y llorara amargamente. Echó fuera de su ser esa traición que había hecho contra su maestro, contra su Señor. Hoy el Señor nos trae esta palabra y nos dice: viene la copa del vértigo, vienen momentos adversos, vienen momentos terribles para la humanidad, pero aquí es donde nosotros tenemos que permitir que su palabra sea sembrada e impregnada en nuestras vidas. Y como lo dijo Pablo en Colosenses 1:3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, dice, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Levante su mano y diga: fe, amor y la esperanza de mi Señor Jesús. Fíjese que cuando uno ve todo lo que está pasando en el mundo, guerras, amenazas, enfermedades,
contagios, ver también que se avecina un terrible apagón, ver todo lo que padecerá el ser humano en cuanto a su salud. Y al estar orando, como aquí nos enseña el apóstol Pablo, orando siempre por vosotros, es una de las tareas y es uno de los recursos que tiene el creyente. Es una de las herramientas que tiene la iglesia para elevar su voz a Dios y decirle: ten misericordia de nuestra nación, ten misericordia de la humanidad, ten misericordia de los que trabajan en tu obra. Si alguno está apostatando, si alguno se está desanimando, si alguno está tomando un camino diferente, ten misericordia, porque esa es la oración que abre los cielos. Cuando se unieron el pueblo para interceder, Dios inmediatamente envió a su siervo para decirle: dile a mi pueblo que mire a la roca, porque será quitada esa copa. Y termino con lo que dice este mismo capítulo 51, versículo 11 y 12, y este es el mensaje que Dios ha enviado para vosotros, y dice así: los rescatados del Señor volverán, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del hombre que como hierba es tratado? ¿Qué nos está diciendo nuestro Dios? Ustedes han sido redimidos, ustedes han sido rescatados a precio de sangre, ustedes gozan de un blindaje de luz, ustedes gozan de una protección divina, ustedes gozan de una fortaleza maravillosa. No tengas miedo a lo que está por venir, porque en ti habita la presencia de Dios. Solo hay que mirar a la roca, solo hay que esperar en Él, solo hay que levantar nuestra voz y decirle que no nos falte tu presencia, que no nos falte tu presencia, que no esté tocando Él a nuestro corazón, sino más bien nosotros voluntariamente decirle: Señor, entra a mi vida, no te vayas de mí, no salgas de este templo. No queremos vivir sin tu presencia. Queremos que tú seas el Señor de nuestra vida. Queremos que tú seas quien dirijas nuestro ser. Y Él dice: yo soy vuestro consolador. Yo soy el que te sana. Yo soy el que te levanta. Yo soy el que te corona de favores. Si usted recibe este mensaje, dele gloria a nuestro Dios, porque no te faltará nada. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Padre maravilloso, hemos dado tu palabra que nos diste. Ruego, mi Dios, que la vida de tu pueblo esté bajo la cobertura de tu luz, esté bajo el blindaje divino, esté bajo la gloria que tú has diseñado para cada uno de tus hijos. Bendice a cada familia. Bendice, Señor, a cada uno de tus siervos. Bendice a cada una de tus siervas. Recompensa el esfuerzo, el trabajo. Recompensa